El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre les brinda una cordial bienvenida en el marco de conmemoración del Día Internacional de la Alimentación. Presenta la charla virtual Oportunidades Alimentarias en Tiempos de COVID. A continuación, tenemos ofrecimiento del acto por parte de la máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora de la institución. Muchas gracias. Bienvenidos a la comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre y al público en general a esta charla, Oportunidades Alimentarias en Tiempos de COVID, que conmemorarse el día de hoy, 16 de octubre, Día Internacional de la Alimentación. Oportunidad que ha aprovechado la carrera Tecnología Superior en Procesamiento de Alimentos para presentar esta charla, para identificar las oportunidades que ha visto este sector y quién fue el primero en dar respuesta a estas necesidades originadas en la pandemia. Muchas gracias al máster Andrés al máster Andrés Mosquera por haber permitido y estar en este grupo. Gracias. Gracias por su intervención. De esta manera damos inicio a la jornada. Quedan en la compañía del ingeniero Fausto Torres, quien estará a cargo de la moderación del evento. Sus preguntas e inquietudes a través del chat en vivo. Bienvenidos. ¿Nos ayuda con el audio, Fausto? Buenos días. Gracias. Bueno, la temática común durante todo este periodo, ¿verdad? Se ha convertido el tema de conversación, el COVID. Y una situación importante que debemos tomar en cuenta para esta época es justamente la alimentación. Justamente según la Organización Mundial de la Salud, una alimentación saludable es importante durante todo este periodo. Lo que comemos y bebemos puede afectar la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir infecciones. Y aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar el COVID, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, aprovechando este contexto, hemos invitado a un amigo, a un colega de la casa, que tiene una experiencia bastante comprobada en este ámbito. Les voy a compartir un poco de la experiencia de nuestro amigo, el ingeniero Andrés Mosquera. Él ha sido, o el momento cruza, está encargado de liderazgo de la reingeniería de procesos de titulación de grado de la Universidad de Guayaquil. También formó parte como líder de proceso de rediseño curricular en las carreras de grado de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con 5 años de experiencia como docente de educación superior. Formó parte del grupo de docentes que participaban en el Instituto Juan Bautista Aguirre. Tiene 3 años de experiencia en consultorías nutricionales. Cuenta con 2 años de experiencia en vinculaciones empresariales entre academia y sector industrial de alimentos. Es investigador en alimentos y ciencias de la salud. También es máster en nutrición y dietética, ingeniero en alimentos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y magíster en administración de empresas en SPAE, con certificación AACSB. Entonces dejamos, Andrés, por favor, podemos continuar con tu charla. Muchísimas gracias a todos, especialmente por esa afectuosa bienvenida. Me siento otra vez en casa, he sido parte de esta prestigiosa institución alrededor de 5 años y para mí es un placer compartir con ustedes estas actividades académicas que mejoran el prestigio ya realizado del Instituto Juan Bautista Aguirre. Como bien lo mencionó Fausto, la charla de hoy está enfocada a encontrar las oportunidades alimentarias en tiempos de COVID. Podemos mencionar que en sí, como lo mencionó en algún momento el ingeniero Torres,
Me dan un segundo. Tengo problemas para compartir, Fernando. ¿Me podrías ayudar con las diapositivas? Listo. Voy a intentarlo de nuevo. Muy bien. No sé si ahí podemos notar las diapositivas. Sí, Andrés, puedes continuar. Perfecto. Bien, mil disculpas. Como lo había mencionado, la pandemia por el COVID-19 ha causado un impacto directo, especialmente en la economía. ¿Y cuáles son los sectores en donde han habido grandes transformaciones? Efectivamente, en el sector alimentario, en el sector de salud, que ha tenido una gran demanda, y en el sector de la educación. Este evento que estamos presenciando el día de hoy es uno de las transformaciones que ha sufrido el sector de la educación. En cuanto a eso, enfocándonos en el sector alimentario, la pandemia actual ha cambiado la distribución, la disponibilidad, el acceso, inclusive la forma de producir los alimentos. Recordemos que la movilidad restringida que han aplicado los estados de los diferentes países con la finalidad de contener la propagación de la pandemia ha generado que el acceso a ciertos alimentos haya sido restringido. Esta situación también ha afectado y golpeado duramente a los empleos y la accesibilidad de ciertos alimentos también ha sido comprometida en el ámbito actual. Y la forma de producirse, especialmente en el sector exportador, ha tenido grandes cambios en virtud de las exigencias que generan los países en el momento de aceptar alimentos desde otras partes. Se puede suponer que esta pandemia ha cambiado nuestros entornos alimenticios y nuestros hábitos de vida, efectivamente. Una menor movilidad, una mayor estadía en casa, un menor transporte hacia otras partes en donde desarrollamos nuestras distintas actividades diarias, ha aumentado el sedentarismo de las personas. Eso ha influido enormemente en los hábitos de alimentación y en nuestro estado nutricional. Son factores que tenemos que tomar en cuenta en estos momentos. Por otro lado, y mirándolo desde la otra perspectiva, la crisis económica ha destruido varios empleos. El poder adquisitivo de las personas ha disminuido enormemente y por ende también se ha afectado el acceso a alimentos altamente nutritivos. Otros puntos a tomar en cuenta dentro de esta situación es la depresión económica, la falta de accesibilidad a alimentos sanos y seguros, en especial para grupos más vulnerables. Recordemos que los grupos más vulnerables, por sus características en sí, ya tienen una dificultad para movilizarse o para acceder a ciertos servicios o productos. Ahora la pandemia ha agravado esa dificultad. Y definitivamente, como conclusión principal, sin una vacuna, la única defensa que tiene el organismo frente al COVID es nuestro sistema inmunológico. Sistema inmunológico frente al COVID-19. Una alimentación saludable fortalece el sistema inmunológico. Cuando nosotros no tenemos una alimentación adecuada, definitivamente vamos a afectar de manera directa a la estabilidad y al fortalecimiento de nuestro sistema inmunitario. La malnutrición, que conlleva a ingerir alimentos no adecuados dependiendo de nuestras condiciones fisiológicas, puede darse por dos aspectos, por déficit o por exceso. Cuando existe un déficit de nutrientes, lo que podemos encontrar es desnutrición. Y efectivamente un cuadro de desnutrición mediano o severo va a generar un aumento de la morbilidad de las personas. ¿Qué es la morbilidad? Es la susceptibilidad para adquirir nuevas infecciones o enfermedades. Por otro lado, el exceso de nutrientes promueve el aumento de peso y la generación de la obesidad. La obesidad es un estado inflamatorio constante. Por ende, el sistema inmunitario, para atender este estado inflamatorio, va a verse afectado, descuidando así la seguridad que nos da en el momento de exponernos a agentes externos como el COVID-19.
¿Cómo funciona el sistema inmune? En un entorno lleno de microbios en donde nosotros vivimos, definitivamente el sistema inmune juega un papel preponderante para que el organismo preserve su estabilidad. Al exponernos a diferentes agentes externos, el sistema inmune es quien nos ayuda a poder adaptarnos a ese nuevo contexto y a poder vivir. Una de las principales funciones del sistema inmune es la denominada vigilancia inmunitaria, que es la encargada de detectar y eliminar células que dejen de funcionar adecuadamente dentro del cuerpo. También podemos decir, con relación al tema del sistema inmune, que el cuerpo posee dos tipos de defensa. La respuesta innata del sistema inmune cuando estamos expuestos a un agente nuevo, totalmente nuevo para el organismo. El sistema inmune reacciona de una manera determinada. Y segundo, cuando estamos expuestos ya a un agente externo que previamente ha sido conocido por el sistema inmune y estamos ante una respuesta adaptativa. En ese caso, el sistema inmune es más específico y puede lograr controlar el impacto del agente externo de una manera más eficiente. Pero si estamos expuestos a un agente totalmente nuevo, definitivamente el sistema inmune carece de esa memoria corporal y por ende es más difícil el control. El COVID-19 es un agente externo totalmente nuevo para todos los organismos alrededor del mundo. Por ende, si el sistema inmunitario se encuentra debilitado, va a ser presa más fácil de que existan complicaciones dentro del desarrollo de la enfermedad. El sistema inmune y la alimentación. ¿Cómo la alimentación y los hábitos nutricionales pueden colaborar para que este sistema inmune se encuentre fortalecido? Primero tenemos que mantener un peso saludable. ¿Qué es un peso saludable? Existe una medida bastante fácil de calcular para conocer si nosotros tenemos un peso dentro del rango saludable. Es un indicador que se llama IMC o índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Primero, debemos de conocer nuestro peso en kilogramos y también nuestra estatura en metros. ¿Cómo lo calculamos? El peso en kilogramos lo dividimos para el cuadrado de la estatura en metros. Ese valor aritmético que sale de esa operación, tenemos que contrastarlo con distintos rangos. Si ese valor resultado de esa operación es menor a 20, estamos en peligros de desnutrición. Y si es mayor a 25, estamos en distintos grados de sobrepeso u obesidad. El valor resultante más adecuado de esa operación aritmética para el cálculo del IMC debe ser entre 20 y 25 para que nuestro peso sea considerado saludable. Otro punto importante es dormir lo suficiente, entre 7 a 8 horas al día, nos permite un mecanismo reparador de nuestro organismo. Practicar actividad física moderada diariamente y comer 5 porciones de frutas y vegetales al día, que son grupos de alimentos que tienen gran cantidad de antioxidantes. Como lo mencionaba anteriormente, consumir alimentos con antioxidantes, tener un buen aporte de proteínas, consumir granos integrales y lácteos fermentados. En este caso, el lácteo fermentado de conocimiento común es el yogur. No fumar y evitar tomar alcohol en exceso. ¿Cuáles son los nutrientes principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el mantenimiento del sistema inmune? Bueno, la fórmula principal para fortalecer el sistema inmune es tener un estado nutricional adecuado. Tener un estado nutricional adecuado depende de una alimentación equilibrada y estable. Dentro de una alimentación equilibrada y estable, tenemos que tener una repartición adecuada de los diferentes nutrientes que el organismo necesita para ese mantenimiento. Los nutrientes se dividen en dos grandes grupos. Los macronutrientes, que se necesitan consumir en grandes cantidades, y los micronutrientes, que se tienen que consumir en pequeñísimas cantidades. Entre los macronutrientes podemos mencionar a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono juegan un papel importante para evitar la destrucción de inmunoglobulinas, que son sustancias que participan directamente en los efectos protectores del sistema inmunitario.
¿Dónde podemos encontrar estos hidratos de carbono? Especialmente en cereales, tubérculos y frutas. Podemos mencionar entre los cereales al arroz, el trigo, entre los tubérculos a la papa, a la yuca, y entre las frutas, las manzanas, entre otras. En el caso de las proteínas, que es otro macronutriente esencial para el consumo dentro del organismo, están distintos tipos de proteínas. Podemos mencionar alimentos con gran cantidad proteica, como la carne de res, el pollo, el pescado, entre otras. Y son imprescindibles para la producción de sustancias en el organismo. Recordemos que la mayoría del organismo funciona debido a la ejecución dentro de él de distintas reacciones bioquímicas. Estas reacciones bioquímicas son generalmente catalizadas por cuerpos enzimáticos. Los cuerpos enzimáticos son cuerpos proteicos y por ende, para mantener estable nuestro cuerpo enzimático, debemos de tener un consumo adecuado de proteínas de alto valor biológico. Esto es importante hacer esta acotación, porque si bien es cierto, existen alimentos con altos contenidos de proteínas, hay ciertos alimentos que tienen o carecen de proteínas de alto valor biológico. Eso conlleva a que la nutrición no sea equilibrada. En el caso de los otros macronutrientes, como es el grupo de las grasas, que está estigmatizado en la mayoría de la población al creer que en su totalidad son inadecuados para el mantenimiento de la salud, es importante recordar tres cosas. Las grasas o lípidos se dividen en tres. Primero, las grasas saturadas, las grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas. En el caso de las grasas saturadas, podemos decir que ese grupo de grasas sí afectan negativamente al organismo. Pero en el caso de las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas especialmente, tienen un papel benéfico para el mantenimiento del estado nutricional. En el caso de las grasas saturadas, tales como pieles de animales, grasas visibles, mantecas de cerdo, definitivamente tienen que tener un consumo restringido para conservar el peso y por ende el sistema inmunitario. En cambio, en el caso de las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, especialmente presentes en aguacates, aceites de oliva o aceites de vegetales comestibles, a excepción del aceite de palma, están presentes ahí y definitivamente contribuyen a que en su consumo razonable puedan contribuir al equilibrio de la alimentación. También recordemos que este grupo de alimentos ofrece en el momento de preparar los ingredientes de alguna receta una mayor palatabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Mejora la sensación del sabor en el caso de los alimentos. Podemos tener un ejemplo, no es lo mismo comerse una carne frita que una carne cocinada. Por ende, el efecto de las grasas y la selección adecuada de las grasas va a conllevar a que exista una mayor adherencia en los distintos grupos alimentarios que podemos tener en la preparación de nuestras comidas. Los otros grupos de nutrientes que también se necesitan y que participan directamente en las reacciones bioquímicas dentro del organismo son los micronutrientes. Estos micronutrientes se dividen en vitaminas y minerales. Aquí, dentro de la presentación, hemos escogido a los que juegan un papel importante en el sistema inmunológico. Dentro de esos micronutrientes podemos mencionar a las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina B6, el ácido fólico, la vitamina B12 o cianocobalamina y la vitamina C. En el caso de las vitaminas liposolubles podemos encontrar el papel de la vitamina A o betacarotenos, la vitamina E y la vitamina D. En los minerales, los que juegan un papel importante en el sistema inmunitario, estamos hablando del zinc, el hierro, el magnesio y el selenio. ¿Dónde podemos encontrar estos micronutrientes? Definitivamente en vegetales y frutas. Ejemplos: tomate, brócoli, acelgas, beterabas, kiwi, naranja, papaya, sandía, entre otras. Es muy importante aquí hacer una acotación con respecto al cómo consumir las frutas. Definitivamente las frutas deben de preferirse consumir enteras. En el momento que nosotros hacemos un proceso de extracción de jugos,
Las vitaminas son bastante sensibles a estos procesos. Puedo poner un ejemplo. En el momento que yo hago un jugo de naranja, después de 5 minutos he perdido el 50% del contenido de vitamina C en el jugo. Alrededor de 1 hora, lo único que estaré consumiendo es agua con azúcar. En el caso de los betaglucanos, ¿verdad?, que son un tipo de fibra soluble, también tienen una participación importante en el sistema inmunológico. La fibra soluble, para que podamos conocer, es un alimento para la flora intestinal. La flora intestinal es el conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino grueso y tienen un papel inmunomodulador para el sistema que nos está protegiendo. En ese sentido, esas bacterias se alimentan de fibra y los betaglucanos participan en esa nutrición de dichas bacterias para el mantenimiento de la flora intestinal en el intestino grueso. Con ese preámbulo de saber cuáles son los alimentos y los grupos de alimentos que debemos de preferir para fortalecer nuestro sistema inmunológico, me gustaría concentrarme en los grupos vulnerables o los de mayor afectación en los tiempos de COVID. En primer lugar, el embarazo. Las mujeres embarazadas tienen una situación nutricional bastante peculiar. Experimentan cambios fisiológicos e inmunológicos importantes. Son más susceptibles a cualquier infección viral o bacteriana y tienen un crecimiento celular acelerado. Recordemos que dentro de la mujer embarazada está creciendo un nuevo ser. Este ser, para que crezca sus tejidos celulares, entre otros, sus distintos sistemas, tanto digestivo, nervioso, su masa muscular, su estructura ósea, pues demanda a la madre de este nuevo feto o de este nuevo bebé una gran demanda nutricional. Por ende, las recomendaciones nutricionales en el grupo de embarazadas podemos decir que deben de preferir alimentos ricos en proteínas y bajos en contenido graso. En el momento que las mujeres embarazadas están en esta condición fisiológica, pueden presentarse distintos desórdenes, especialmente a través del metabolismo de las grasas. Por eso, los contenidos grasos de los alimentos que vaya a consumir la mujer debe de ser bajo. No deben de ayunar ni saltear comidas, puede conllevar a eventos inadecuados, a no consumir alimentos con calorías vacías. ¿Qué quiere decir alimentos con calorías vacías? Cuando nosotros consumimos calorías vacías, quiere decir que estamos consumiendo alimentos que solo nos aportan calorías, pero que no nos aportan micronutrientes. Es decir, que el consumo de este alimento no viene acompañado ni de vitaminas ni de minerales. Un ejemplo claro están en las gaseosas o en las bebidas azucaradas, los jugos con saborizantes y azúcar que podemos encontrar dentro de la gran oferta alimentaria que existen de este tipo de alimentos. Definitivamente, este tipo de alimentos no nos aporta ni nos ayuda a mantener un buen estado nutricional y por ende a nuestro sistema inmunológico. Otro grupo de gran vulnerabilidad es las personas de la tercera edad. Se define tercera edad como el grupo etario que tiene igual o más de 65 años. Este tipo de personas tienen una situación nutricional bastante compleja y heterogénea. Son grupos de gran vulnerabilidad y padecen un mayor riesgo de sufrir deficiencias nutricionales. Recordemos que la funcionalidad del sistema digestivo de una persona de la tercera edad ya se encuentra afectado por el pasar de los años. Y por ende, debemos de tener recomendaciones nutricionales específicas para este grupo. Entre ellos, alimentos de alta digestibilidad. Recordemos que dentro del grupo de alimentos que conforman nuestra dieta, existen alimentos más digeribles y menos digeribles. En ese sentido, los alimentos que nosotros vayamos a proporcionarle a la persona de la tercera edad tiene que tener una alta digestibilidad, deberá repartir sus alimentos de 3 a 5 comidas diarias, deberá consumir una dieta variada con alta densidad de nutrientes y realizar algún tipo de actividad física. De lo contrario, las personas de la tercera edad perderán masa muscular y también se debilitará su estructura ósea, haciéndolas más propensas a contraer enfermedades e infecciones. Otro grupo vulnerable dentro de esta pandemia y de este contexto actual son las personas discapacitadas. Las personas discapacitadas
son 3 veces más propensas a adquirir infecciones. Recordemos que una persona discapacitada, en la mayoría de los casos, ya tiene una movilidad reducida, y eso ya implica un factor negativo para el mantenimiento de su estado nutricional. Estas personas con discapacidad, aparte de la discapacidad en sí, pueden tener como coadyuvantes negativos enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes o cáncer. Para las personas con discapacidad sí se necesita hacer un análisis mucho más específico de cuál es su discapacidad, en qué afecta la discapacidad en su desarrollo normal, para, de acuerdo a ello, dar recomendaciones nutricionales que permitan mantener su estado nutricional de manera adecuada. Pero en sí, podemos decir que la mayoría de las personas con discapacidad deberían de consumir diariamente alimentos ricos en fibra. Si tenemos ya una restringida movilidad debido a la discapacidad de las personas, la movilidad intestinal también se va a ver afectada. Por ende, las fibras colaboran a la movilidad intestinal, previniendo cualquier efecto o cualquier evento de estreñimiento o algún otro factor parecido. Limitar las carnes rojas y los embutidos, evitar alimentos y bebidas con azúcares añadidos. Otro grupo vulnerable es las personas con desnutrición. ¿Qué quiere decir desnutrición? En el caso de los adultos, como les acabé de decir, las personas que tienen menos de 20 en el índice de masa corporal. Adicionalmente, personas que tienen escasez de masa muscular y que generan otros indicadores clínicos bastante negativos. Por ejemplo, los niveles de hemoglobina en sangre, que es una proteína que transporta el oxígeno a través del torrente sanguíneo en todos los tejidos del cuerpo, también se encuentra en niveles inferiores. Estos indicadores clínicos nos puede dar como conclusión que la persona está dentro de un estado de nutrición. Hay pérdida de masa muscular, las personas con desnutrición tienen un aumento de morbilidad y mortalidad y se asocian también a diferentes complicaciones. Las recomendaciones nutricionales están enfocadas en virtud de que este grupo o este segmento de personas con desnutrición, en la mayoría de los casos se relaciona con personas de muy escasos recursos, personas que no tienen la posibilidad de acceder a una cantidad variada de alimentos. Y por ende, en cuanto a esa dificultad en el acceso y también en virtud de la falta de cultura y educación nutricional en este segmento de la población, podemos decir que lo primero que tenemos que realizar en este tipo de personas es ser muy estrictos en la higiene con la preparación de los alimentos. Usar agua potable en la preparación de estos alimentos y el consumo de alimentos altamente energéticos va a colaborar a que estas personas puedan recuperar el peso que han perdido durante una etapa crónica que es la desnutrición. El consumo de proteínas de alto valor biológico también es recomendado para las personas vulnerables ante el estado de desnutrición. Otro grupo vulnerable, y es la otra cara de la moneda, es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Voy a nombrar algunas enfermedades para explicar lo que es el síndrome metabólico. Diabetes es una enfermedad que implica que tenemos problemas en la metabolización del azúcar. Nuestros niveles de azúcar o de glicemia en sangre se encuentran elevados cuando nuestra diabetes no está controlada. Segundo, hiperlipidemia. Tenemos inconvenientes en la metabolización de las grasas. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Nos hacemos un examen de sangre y tenemos los niveles de colesterol en el cielo, los niveles de triglicéridos también. Tenemos hiperlipidemia en esos casos. En el caso de la obesidad, ya lo había indicado, cuando tenemos índices de masa corporal superiores a 25, y en el caso de la hipertensión, cuando nuestros valores de las presiones sistólica y diastólica superan los 135 sobre 85 milímetros de mercurio. Cuando una persona tiene 2 o más de las patologías que acabo de mencionar, podríamos encasillarla a que tiene síndrome metabólico. Recordemos también
un punto importante a recalcar, que en el caso de la obesidad, las personas que acumulan grasa a nivel abdominal son mucho más propensas a generar un evento infeccioso o un evento cardiovascular. Podemos decir que la grasa acumulada a nivel del abdomen tiene un efecto hormonal negativo dentro del organismo. En ese sentido, las recomendaciones nutricionales para las personas con síndrome metabólico son consumir vegetales diariamente, ingerir cereales integrales en lugar de los cereales refinados y reducir el consumo de carnes rojas. Recordemos que las carnes rojas están directamente relacionadas con el aumento de la presión arterial. A partir de la descripción de los grupos más vulnerables que yo he seleccionado, de acuerdo al nuevo contexto que estamos viviendo, he seleccionado también o relacionado, ¿verdad?, las oportunidades que puede tener la industria alimentaria para atender las necesidades nutricionales de los segmentos de población que más crecen. ¿Cuáles son los segmentos de población que más crecen en ese sentido? Las personas de la tercera edad. Podemos tener este efecto demográfico, se ve actualmente en Europa. La mayoría de la población europea es anciana y con el tiempo va a aumentar. Podemos decir que las pirámides poblacionales europeas han cambiado totalmente. Ya no son pirámides, parecen rombos. En ese sentido, también ese efecto está comenzando a generarse en América Latina. Las pirámides o la tasa de natalidad ha disminuido bruscamente y podemos decir que, de acuerdo al estudio de perspectivas de la población mundial, existe o existirá en el 2050 una de cada 6 personas con más de 65 años. Y comparando con la relación actual, estamos hablando de una de cada 11 personas tiene 65 años, es decir, que hay una tendencia a la aceleración del crecimiento de este segmento poblacional. Entonces quiere decir que la industria alimentaria debe de enfocarse a atender estas nuevas necesidades de este grupo etario que está creciendo en mayor medida. Pero para atender efectivamente las necesidades tenemos que conocer las condiciones fisiológicas de estas personas. Podemos decir que este grupo etario, en primer lugar, ha perdido su capacidad digestiva. Sus sistemas funcionales han disminuido. Son personas que son polimedicadas, generalmente toman más de una pastilla para atender problemas crónicos en su salud. Son personas también que han perdido su potencia dentaria. No todos tienen todos los dientes a esas edades. Por ende, tenemos que analizar cuál es la funcionalidad digestiva de estas personas y en función de eso generar alimentos con características que atiendan a estas necesidades. Por ejemplo, alimentos con alta digestibilidad y valor biológico. Alimentos con texturas mejoradas. Una persona de la tercera edad no puede, en la mayoría de las veces, comer alimentos crocantes. Por ende, las texturas que vayamos a ofrecer dentro de la oferta alimentaria para este grupo tiene que tener una adaptación. Y deben de tener alimentos ricos en fibra natural. En el caso del segmento del síndrome metabólico, definitivamente ha crecido y seguirá creciendo. Y la pandemia ha aumentado y ha favorecido el crecimiento de las personas con síndrome metabólico. Ha aumentado el sedentarismo de las personas. Cuando existe la capacidad adquisitiva, en el momento que estamos en casa, generalmente consumimos más alimentos. La mayoría de nosotros, durante la pandemia, seguramente ha experimentado un aumento de peso. Por ende, en el momento que aumentamos de peso sobre los niveles normales, estamos más propensos a sufrir en el corto plazo o en el mediano plazo algunas de las afectaciones mencionadas que conforman el síndrome metabólico. Así tenemos que encuestas nacionales han generado o han determinado un aumento de la obesidad y el sobrepeso en niños y adultos dentro del Ecuador. En países desarrollados, el síndrome metabólico tiene una velocidad de crecimiento muchísimo mayor. Recordemos que en países desarrollados la oferta alimentaria es mucho más grande y especialmente hay cadenas alimentarias
con grandes estrategias de marketing que promueven el consumo de alimentos altamente calóricos, hipersódicos, que definitivamente exacerban los inconvenientes del síndrome metabólico. En ese sentido, podemos encontrar distintas oportunidades para atender a este segmento de la población con este tipo de inconvenientes o de patologías. Los alimentos que deben de estar, las características de los alimentos que debe de atenderse o que deben de ofrecerse a este grupo tienen que tener las siguientes características. Niveles disminuidos de sodio. Recordemos que el sodio eleva la presión arterial. Un hipertenso no puede consumir alimentos ricos en sodio. El alimento clásico que tiene 100% de sodio es la sal común. No, no es el 100% porque es una fórmula química de cloruro de sodio, pero efectivamente nos genera o nos cubre un alimento rico en sal el gran porcentaje del total de sodio que podemos requerir. Necesitamos alimentos hipocalóricos. En ese sentido, la industria alimentaria ya está creando ingredientes que pueden reemplazar a otros ingredientes que generan calorías. En algún momento, con los estudiantes del procesamiento de alimentos, tratamos de comenzar a hacer estudios acerca de cakes que podrían reemplazarse parte de la harina, que es un alimento calórico, con otra sustancia que se llama almidón resistente, la cual ofrece fibra y no ofrece calorías. Tenemos una oportunidad vasta de comenzar a mezclar estos ingredientes para generar alimentos hipocalóricos para estas personas con sobrepeso y obesidad. Alimentos con fibra natural. Recordemos que los alimentos cargados en fibra o la fibra en sí genera una gran saciedad y no da calorías. En ese sentido podemos controlar el apetito de las personas. Alimentos con un perfil lipídico mejorado y alimentos con índices glicémicos adecuados. ¿Qué es el índice glicémico? El índice glicémico es un indicador que nos ayuda a valorar en cuánto sube nuestra glicemia o nuestra azúcar en sangre en el momento que ingerimos un determinado alimento. Por ejemplo, el índice glicémico de la zanahoria es mucho mayor al índice glicémico de una manzana. En ese sentido, los diabéticos, ¿verdad?, deben de tener una combinación especial de alimentos en donde los índices glicémicos resultantes de esa combinación sean mucho menores, de tal manera que el organismo que ya está previamente afectado en cuanto a la metabolización de la glicemia tenga la capacidad adaptativa de poder metabolizar estos azúcares que se ingresan a través de estos alimentos. Tenemos un gran reto nutricional ahí, encontrar mezclas bastante factibles, pertinentes y adaptadas que puedan ayudar a los diabéticos. Otra oportunidad importante que podemos encontrar en la industria alimentaria es atender a los segmentos de población que tienen desnutrición. En ese sentido, podemos crear emprendimientos sociales o hacer propuestas a los diferentes estados o generar fundaciones o colaborar con fundaciones que permitan la distribución o la producción de estos alimentos y que puedan llegar a las personas que lo necesitan. En ese sentido, podemos decir que este grupo etario o este grupo poblacional que padece de desnutrición, las características de estos alimentos tienen que ser alimentos hipercalóricos. Recordemos que ya existe una deficiencia nutricional. Por ende, necesitamos suministrarle alimentos que permitan la recuperación nutricional de estas personas. Alimentos hiperproteicos, pero aquí viene un gran dilema. Los alimentos hiperproteicos generalmente tienen un alto costo. Recordemos que una libra de carne de res cuesta mucho más que una libra de lenteja. En ese sentido, la industria alimentaria tiene que encontrar combinaciones importantes de alimentos hiperproteicos de origen vegetal, que son mucho más económicos que los alimentos de origen animal, de tal manera que la mezcla de estas proteínas de origen vegetal generen una proteína final de alto valor biológico que permita ser atendida o que permita ser otorgada a estos grupos con desnutrición.
Y definitivamente los alimentos para este grupo de desnutrición tienen que ser alimentos de bajo costo. Definitivamente, aquí la industria alimentaria tiene que apalancarse con los gobiernos, con las fundaciones o con emprendimientos sociales que permitan la producción de estos alimentos con estas características para paliar un poco la desnutrición de estos segmentos de la población. En todo caso, lo que les puedo mencionar es que definitivamente la industria alimentaria actualmente tiene que adaptarse. Y esa adaptación tiene que ser inmediata. Pero la adaptación tiene que venir enfocada en realidad en la atención de las necesidades de salud de las personas y no solamente en los réditos económicos de una compañía o de una empresa. Tenemos que tener una visión social. El Instituto Juan Bautista Aguirre está formando tecnólogos de alimentos. Son los que deben de formarse de tal manera que generen proyectos alimenticios con fin social y con una alta responsabilidad dentro de su sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esa interesantísima intervención. Después de tu exposición quedan algunas inquietudes que nos han hecho nuestros participantes de esta charla. Entonces te voy a hacer algunas preguntas que podrían aportar al tema sobre algunas dudas que han quedado, ¿no? Que he ido recopilando. Claro que sí. Bueno, entonces vamos. ¿Cómo podría ayudar el uso de endulcorantes no calóricos para grupos vulnerables y cuáles serían los más adecuados? Bueno, en ese sentido, los edulcorantes no calóricos efectivamente podrían contribuir a aumentar la aceptabilidad de ciertas bebidas, ¿no? Definitivamente el edulcorante no calórico va a reemplazar el uso del azúcar, y el uso del azúcar en ciertos grupos puede ser altamente perjudicial. Definitivamente deberíamos de utilizarlos. La sucralosa está bastante difundida, su utilización en la industria, y también la stevia. Podrían ser opciones bastante importantes, pero depende mucho de lo que estemos preparando o produciendo. Ok, muchas gracias. Tengo aquí más preguntas. Aquí, ¿quién tiene la inquietud? ¿Qué sucede al nivel nutricional o por qué afecta el no dormir el mínimo de 7 u 8 horas? Bien, recordemos que a nivel nutricional, en el momento que nos encontramos en un estrés constante, se segregan distintas sustancias bioquímicas. En ese sentido, el estrés puede contribuir o generar desórdenes fisiológicos dentro del organismo que pueden afectar nuestro estado nutricional. En el momento que dormimos esa cantidad de horas, los niveles de estrés son controlados y por ende las reacciones bioquímicas también. Muchas gracias. Aquí tengo otra inquietud. Preguntan, ¿cuál es el horario recomendable para consumir frutas? ¿O en qué horario? ¿En qué margen de horario? ¿Cuándo es el mejor momento para consumir frutas? Bueno, en el caso de las frutas, la recomendación principal es consumirlas enteras. No se recomienda consumir jugos de frutas porque pierden todos los micronutrientes y el perfil de antioxidantes que pueda tener la relativa fruta. También es importante que las frutas estén acompañadas. Recordemos que los índices glicémicos de las frutas son bastante altos. Entonces, puede ser perjudicial si hacemos una combinación de frutas inadecuada en una persona diabética que ya tiene dificultades en la metabolización de la glicemia. En ese sentido, podríamos decir que las frutas serían recomendables consumirlas en el día. Transcurso del día. Okay. Tengo otra pregunta que me pareció interesante. ¿Cuál es, para las personas que tienen problemas con la flora bacteriana, pueden consumir cítricos y lácteos o qué sucede con este grupo de personas? Bueno, con la flora bacteriana no hay una relación directa entre los cítricos y los lácteos, ¿sí? En el caso de que las personas consuman lácteos fermentados, que es en el caso del yogur, eso va a contribuir a que la flora bacteriana se fortalezca y que la flora intestinal o flora bacteriana en el intestino grueso esté llena de mayor cantidad de bacterias positivas a bacterias patógenas o negativas. En ese sentido, si queremos mejorar nuestra flora intestinal, el consumo de yogur, especialmente descremado, podría ser una opción. Gracias, Andrés.
Aquí está otra pregunta que me parece interesante. Dice, en el grupo de personas de tercera edad que tengan problemas óseos, ¿qué tipo de alimentación deberían mantener para elevar el sistema inmunológico? No sé si tengo mucha... Bueno, en el tema está un poco confusa la pregunta, pero vamos a tomarla desde las dos vertientes. Vámonos del punto, yo creo que querían preguntar que si tiene problemas óseos, ¿cómo debería ser la dieta y también cómo esto le va a afectar al sistema inmunológico o esa interacción? Me imagino que por ese lado va la Bueno, pregunta. podemos verlo desde una perspectiva. Okay. El sistema óseo se descuida en una persona de la tercera edad, especialmente las mujeres, porque ya tienen una deficiencia hormonal, en el caso de la menopausia, que promueve a la debilidad del sistema óseo. Otro evento que sucede en la tercera edad y que debilita el sistema óseo es que ya las personas no tienen la misma agilidad en el movimiento. Entonces, eso va a comenzar, el aumento del sedentarismo en las personas de la tercera edad también debilitan esta situación. Si el sistema óseo se encuentra debilitado, cualquier golpe puede ser consecuencia o puede ser causa de una fractura. En el momento que hay una fractura, definitivamente el sistema inmunológico también se ve comprometido, especialmente a riesgos de infecciones o de distintas morbilidades. ¿Cómo poder mantener un sistema óseo adecuado? Pues los alimentos lácteos son los principales alimentos que contienen calcio, y calcio de alta biodisponibilidad. Pero sabiendo que ya una persona de la tercera edad tiene problemas con la metabolización de las grasas, estos lácteos tienen que ser definitivamente descremados. Interesante. Otro cuestionamiento o otra pregunta es justamente ya al momento de crear conciencia que debemos alimentarnos de mejor manera, a veces hay la tendencia a creer que esto nos puede ser más costoso. Entonces, en tu experiencia, ¿qué tipo de alimentos podríamos recomendar que tengan alto contenido biológico o alto valor biológico, ¿verdad? Y que, por ejemplo, a nivel proteína, que es lo más costoso, ¿qué podríamos recomendar en cuanto a costo, beneficio y sobre todo la riqueza nutricional de este alimento pueda otorgar? Perfecto. Justamente lo que tú mencionas es una realidad. La proteína animal es mucho más costosa que la proteína vegetal. Pero también es cierto que la proteína animal tiene un mayor valor biológico. Todas las proteínas animales son proteínas completas, es decir, proveen al organismo de los aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir. Pero las proteínas vegetales son proteínas incompletas. En ese sentido, lo ideal es mezclar las diferentes proteínas de los diferentes alimentos vegetales con la finalidad de generar en esa mezcla una proteína completa. Es una de las alternativas para las personas de escasos recursos, ¿no? En ese sentido, podemos utilizar o enfocarnos en el grupo de las legumbres. Y cuando me refiero a las legumbres, quiero hacer una aclaración. Las legumbres no son vegetales. Las legumbres son las leguminosas. En ese sentido son frijol, lenteja o garbanzo. Son alimentos con un alto contenido proteico, que en el momento que se hace una mezcla adecuada de dichos alimentos, puede generar una proteína de alto valor biológico, pudiendo inclusive hasta reemplazar a una proteína animal. Gracias, Andrés. Creo que el tema de la problemática, no sé cómo estemos con el tiempo para seguir con más preguntas. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Seguimos? Listo. A manera personal, yo sí he considerado que el tema de la cultura nutricional, la verdad, no se inculca mucho. Para mí debería ser parte de una materia desde la primaria. ¿Cómo crees que ha afectado este tema o este contexto del COVID para mejorar esta conciencia a nivel de la nutrición desde tu perspectiva? ¿Cómo ha ido cambiando ese tema? Bueno, todavía no se puede sacar conclusiones específicas porque todavía no hemos terminado este proceso. Llevamos alrededor de 6 a 8 meses recién tratándonos de adaptar a estas nuevas realidades. Sin embargo, ya las tendencias de una alimentación saludable ya vienen mucho antes de que haya sucedido la pandemia. Los alimentos fitness o los alimentos light
han crecido en proporciones gigantescas. Recordemos también que inclusive las empresas de bebidas azucaradas tienen grandes problemas. Por ejemplo, Ingenio Valdés actualmente tiene grandes problemas con Coca-Cola porque ya no le compran la misma cantidad de azúcar. Definitivamente porque las personas están concientizando los efectos negativos de una mala alimentación. Muy bien, interesante. Tengo aquí más preguntas. Dice, ¿cuáles son los alimentos de textura mejorada recomendables para ingesta de personas de tercera edad? Bueno, existe un sinnúmero de preparaciones y de formas de cocción. Tenemos que tomar en cuenta que las personas de la tercera edad ya no tienen todas las piezas dentales, ¿no? Muchas de ellas utilizan prótesis, otras no tienen todas las muelas, o en su defecto carecen de ellas, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que generarle a las personas de la tercera edad, especialmente mayores ya de 80 años, alimentos con texturas blandas, suaves, que sean fáciles de masticar y fáciles de... Porque de lo contrario, entonces, estos alimentos no podrán ser consumidos por este grupo etario. Listo. Hay inquietudes también desde el punto de vista para las personas que sufren de diabetes. ¿Cuál debería ser el enfoque para una persona diabético en su dieta? ¿Qué atención especial debe tener en su alimentación una persona diabética para llevar con normalidad una vida lo más normal posible con esta enfermedad? Perfecto. En ese sentido, las personas diabéticas, el primer objetivo es controlar los niveles de glicemia. En el momento que nos trazamos ese objetivo, entonces nosotros tenemos que utilizar muchísimo o tomar en cuenta muchísimo el índice glicémico de los alimentos que consumimos, sabiendo que los alimentos dulces, por naturaleza, van a tener un mayor azúcares respectivos. Entonces, la dieta del diabético debe de ser una dieta propia, no debe de enfocarse en comidas copiosas, es decir, en grandes comidas, porque si ya tenemos una metabolización reducida, ahora si ingerimos grandes cantidades de comidas, vamos a afectar esa metabolización reducida. Entonces, las comidas del diabético tienen que estar divididas en 5 comidas, ¿sí? 3 comidas principales, 2 aperitivos, y que sean comidas de cantidades razonables. Ese es en cuanto a la cantidad. En cuanto a la calidad, deben de ser comidas que sus ingredientes, en el momento que los mezclamos, tengan que tener un índice glicémico disminuido, con la finalidad de poder otorgarle al organismo un tiempo y una calidad de alimentos fáciles de metabolizar. Listo. Dice, ¿es verdad que el aguacate aporta mucha grasa para una mujer en estado de gestación y por eso el nutricionista recomienda que tomen a diario? Dice esta pregunta. Déjame verlo. El aguacate efectivamente es un alimento altamente calórico, pero como les dije anteriormente, es un alimento que tiene una gran cantidad de grasa, pero grasa saludable. En ese sentido, el perfil de grasas del aguacate es de ácidos grasos monoinsaturados. Pero ojo, el aguacate también tiene un carbohidrato que se llama manoheptulosa. En ese sentido, ese carbohidrato dispara el índice glicémico y el aguacate debe ser restringido en las personas diabéticas. Listo. Otra pregunta por aquí. ¿Qué dieta o en qué nutrientes deberían enfocarse en la dieta cuando se quiera aumentar masa muscular? Bueno, de manera general, igual habría que verificar Claro. otras situaciones, ¿no? Pero si queremos aumentar masa muscular, definitivamente tenemos que aumentar el consumo de proteínas. Recordemos que la masa muscular en sí son sustancias proteicas. Entonces, si queremos aumentarla, debemos de tener un buen consumo de proteínas. Ahora, si tenemos un buen consumo de proteínas y a pesar de eso no aumentamos la masa muscular, hay que valorar otros indicadores bioquímicos para saber cuál es el inconveniente y si también hay que valorar el riesgo-beneficio de quedarnos con un peso saludable, que quizás lo tengamos, a aumentar nuestra masa muscular y lleguemos a quizás a daños renales o a otros problemas derivados. Listo, Andrés, muchas gracias.
¿Por qué se considera la obesidad uno de los factores de alto riesgo para desarrollar enfermedades asociadas al síndrome metabólico? No sé si ya Muy está bien. contestado eso. ¿Esa la respondemos o hay otra? Déjame chequear. Un momentito, que me empezaron a llegar bastantes, aunque no tienes idea la cantidad de preguntas que tengo. Algunas ya han sido resueltas por tu intervención, pero bueno, aquí hay una que me pareció. Dice, para controlar la anemia tipo 3, ¿qué tipos de alimentos se pueden consumir y qué tipo de alimentos no se deben consumir? Bueno, en general para la anemia, el objetivo es restablecer las reservas de hierro dentro del organismo, ¿no? ¿Cómo podemos medir la anemia? Pues haciéndonos una biometría en un examen clínico y viendo los niveles de hemoglobina, generalmente. ¿Cuáles son los alimentos ricos en hierro? Pues las vísceras de los animales, hígado, riñón, entre otras. Y también los vegetales verdes, de hojas verdes, acelga, espinaca, entre otras. Podemos hacer una mezcla de estos alimentos y podemos restablecer. Ahora, si la situación es bastante aguda o crítica, definitivamente tenemos que tomar suplementos de hierro, especialmente en forma de hierro polimaltosado, ¿no? Este hierro polimaltosado es el que genera una mejor absorción bioquímica dentro del intestino. Listo. Tengo otra pregunta que me parece interesante. Dice, enfocándonos en los alimentos del futuro o estos nuevos alimentos que se están probando y que ya en muchos países ya se está explorando esta opción. Dice, ¿qué opinas sobre el consumo de insectos y sus aportes nutricionales a la dieta de las personas? Bueno, eso básicamente tiene que llevarse a un estudio más profundo, ¿no? No sabemos qué insectos podrían provocar alergias alimentarias en personas no acostumbradas a consumirlos, en primer lugar, desde el punto de vista de la salud. Y el segundo punto es el punto de vista cultural. Hay que analizar qué mercados tienen la mente abierta para el consumo de estas situaciones. Recordemos que si bien es cierto no son insectos, pero existen muchos estudios que atribuyen, no confirmados, pero que pueden fomentar la resistencia cultural de que esta pandemia se desencadenó por consumir alimentos exóticos. Entonces, no sé desde qué punto esa situación haya frenado la tendencia del consumo de insectos dentro de nuestra dieta. Listo, muchas gracias. Tengo una última pregunta, me dicen, ¿cree usted que la población ecuatoriana ha modificado sus hábitos alimenticios por la pandemia? Y de haber sucedido esto, ¿es posible que este modelo de alimentación saludable se mantenga en cuanto se haya combatido o se haya terminado este periodo de la pandemia? Definitivamente la tendencia indica de que la alimentación saludable está en franco crecimiento. No en las proporciones que queremos, pero existe un franco crecimiento. La pandemia lo que ha ocasionado en algunas de las personas que ya no tenían esos hábitos adecuados es exacerbar ciertos problemas. El sedentarismo, por ejemplo, ha generado que muchas personas aumenten de peso. En el caso de las personas que no tienen empleo o sufren de pobreza extrema, en cambio han aumentado los problemas de desnutrición. Entonces, yo considero que la tendencia de la alimentación saludable va a seguir creciendo, porque ya es una situación que ha venido dándose desde años atrás. Listo, cerramos con las preguntas. Agradeciendo tu excelente participación, Andrés. Nos has dejado algunos temas que no teníamos conocimiento. Igual nos queda la pregunta, ¿no? De seguir con este tipo de conversaciones o estas charlas sobre la importancia de la alimentación en la vida de todo individuo, ¿verdad? Y sobre todo a manera de conclusión, creo que esta problemática que hemos estado experimentando desde enero, desde febrero, marzo, sí ha despertado una inquietud en el que muchos hemos entrado, ¿no? En cuestionar cómo estoy llevando mi alimentación,
si esta alimentación que estoy llevando me está haciendo bien. Ecuador, tenemos una amplia variedad de alimentos, contamos con la ventaja de tener alimentos en todas las temporadas, y pese a eso notamos encontramos que hay todavía altos índices de desnutrición. Entonces, esta conversación se genera para crear justamente esa inquietud en el tema de nuestros hábitos. ¿Realmente estamos teniendo buenos hábitos en la alimentación? ¿Estamos conscientes de lo que estamos consumiendo? ¿Nos enfocamos en consumir alimentos adecuados para nuestras dolencias, si tenemos en el caso de enfermedades, ¿verdad? Entonces queda abierta esta inquietud para toda la comunidad, para la comunidad educativa, la comunidad del Instituto Juan Bautista. Entonces, bueno, no queda más que agradecer tu participación, Andrés, la participación de todas las autoridades, y damos por terminado esta charla, ¿no? Con la perspectiva de que se siga generando más aportes de este tipo, porque eso es lo que necesitamos, tener conciencia y conocimiento de cómo debemos alimentarnos, ¿no? Muchas gracias a todos. Paso con Carol, por favor, para si quieres hacer algo. Para mí, si me permiten, es mucho agrado volver a casa y poder contribuir con el desarrollo académico del Instituto, de Daule y de su... Cuenten conmigo siempre. Gracias. Gracias, Fausto. Gracias, Andrés. Nuestra gratitud por participar a la máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora, ingeniera Dayana Morales, coordinadora de la carrera, líder de esta actividad, ingeniero Fausto Torres, quien hizo el papel de moderador, y de manera especial al máster Andrés Mosquera por compartir a esta comunidad académica importante información. Agradecemos a los estudiantes, docentes y público en general por mantenerse en la transmisión. De la misma manera, les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras cuentas oficiales, donde daremos a conocer una próxima actividad de integración estudiantil. Que tengan una excelente tarde. Éxito para todos. Pasen muy bien, gracias. Gracias, Andrés. Su intervención, Dayana. Listo, perfecto. Nuevamente agradeciendo a todas las autoridades presentes por compartir este momento, estimada comunidad académica y público en general. Reciban un cordial saludo en nombre del Instituto y la coordinación de la carrera. Expresamos nuestro agradecimiento a Andrés por aceptar nuestra invitación para realizar la charla conmemorativa al Día Mundial de la Alimentación y de esta manera contribuir al gran conocimiento a la generación de una cultura de alimentación saludable en tiempos de COVID, considerando a aquellos grupos vulnerables y generando oportunidades en la alimentaria para atender estas necesidades. Finalmente, mencionar que este año el Día Mundial de la Alimentación se celebra bajo cultivar, nutrir y preservar juntos, y rinde tributo a aquellos héroes de la alimentación, que son estas personas anónimas que con su duro trabajo consiguen que podamos tener todo tipo de alimentos en nuestra mesa a pesar de la pandemia. Asimismo, generando conocimiento desde nuestros hogares a aquellos docentes que imparten cátedra. Nuevamente agradecidos con todos. Buen día. Buen día, muchas gracias.